Bienvenidos a mi primer vlog. En este video les voy a estar contando lo que fue mi experiencia para sacar la visa O1. Hoy en día yo ya la tengo sellada en mi pasaporte, así que lo que van a escuchar en este video básicamente es la historia y la experiencia de alguien que lo logró. Así que si están en ese proceso, que la quieren empezar a sacar, que quieren saber si aplican, que no saben cuánto vale el abogado, lo que hice con este video fue dividirlo en dos partes para que esté mucho más ordenado para ustedes y poder explayarme bien en lo que es cada tópico y cada punto que para mí me resultó importante. Hoy vamos a estar viendo la elección de un abogado, la elección de un sponsor y después los primeros tres tópicos o requisitos que te pide un abogado para que empieces a aplicar a la visa. Ese es notas periodísticas, premios y cartas de recomendación. Esos 5 puntos es lo que vamos a estar viendo hoy. En la segunda parte, que va a salir la semana que viene, voy a estar explicando otros 3 tópicos que son organizaciones importantes, la carta de un jefe y recibos de pago. Voy a estar explicando esos 3 últimos tópicos y luego costos de todo lo que significó sacar la visa, tiempos de lo que significó sacar la visa desde el principio hasta el final y después algunos detallitos más o consejos variados de lo que a mí me pareció importante resaltar o que capaz que yo no tuve tan en cuenta. Empezando con lo que es la visa. La visa O1 es una visa de habilidades extraordinarias. La palabra extraordinaria puede causar un poquito de miedo, pero simplemente lo que significa es que sos una persona destacada en tu campo, que en tu carrera, en tu profesión, sos una persona destacada en tu país. Esto puede aplicar para artistas. Yo soy bailarín, voy a dar un par de ejemplos. Bailarín, si sos tatuador y sos un gran tatuador, puedes aplicar para una visa artista seguramente. Si haces uñas, que yo las tengo bastante desprolijas, si haces uñas y sos una genio haciendo uñas, listo, es una habilidad extraordinaria. Sos un deportista, buenísimo, muchos deportistas aplican para la visa O1. Hay un montón de casos de verdad para que pueden aplicar para la visa O1 y es muy amplio todas las profesiones que entran, así que si ustedes creen que tienen una habilidad o un hobby que es una habilidad, no duden en contactar a un abogado que puede ser una puerta para un tipo de visa. En mi caso, como voy a estar contando mi experiencia, fue a través del baile. Yo soy bailarín hace muchos años y logré aplicar mi visa O1 presentando un montón de evidencia, que es la que vamos a estar hablando hoy, sobre mi carrera de bailarín. Es la visa O1, habilidades extraordinarias, donde un detalle importante, solamente va a durar por 3 años esta visa. Y esta visa, algo que también es muy importante, no es residencial. Quiere decir que cuando termine esta visa de 3 años, seguramente la puedas estirar un año más, pero cuando termine eso, ya terminó tu periodo de trabajo en Estados Unidos y te tenés que volver a tu país. No aplica a la residencia. Ahora que ya sabemos lo que es la visa O1 y el tiempo de duración, vamos a arrancar con, para mí, lo más importante, y por eso lo puse primero, conseguir un abogado. Conseguir un abogado es un punto fundamental. Yo hoy en este video voy a contar lo que fue mi experiencia para conseguir un abogado. Me parece un punto fundamental en todo lo que es el proceso, porque básicamente el abogado es esa persona que te va a representar en migraciones. Vos te tenés que sentir completamente seguro, confiado y alegre de que ese abogado te está representando. Les voy a contar ahora brevemente un poquito lo que fue mi historia para que ustedes vean lo que fue mi proceso de conseguir abogado y no se sientan mal o abrumados si ustedes están en el mismo proceso y capaz que no se están decidiendo por un abogado. Bien, paso a contar lo que fue mi proceso de conseguir un abogado. Hace 2 años, cuando arranqué con la idea de sacar esta visa, yo era muy ignorante en el tema, así que empecé como a contactar abogados a través de internet, a través de conocidos, y empecé a tener entrevistas online con algunos abogados. Tema entrevistas online con algunos abogados, lo cierto es que algunos abogados cobran las entrevistas, otros abogados no te las cobran, y después si trabajas con ellos, obviamente te cobran los honorarios. Mi recomendación: tengan entrevistas con 4, 5, 6 abogados. Siéntanse cómodos de que ese abogado que elijan sea el correcto y no simplemente el primer abogado que contactaron ya con ese se casen, que digamos. Yo al principio tuve unas 3 entrevistas con 3 abogados distintos, donde recuerdo que ninguno me daba la información o me hacía sentirlo totalmente cómodo a mí, como para poder encarar algo tan importante como es migrar o encarar una serie de papeleríos que capaz que yo solo no los iba a poder llevar. Recuerdo que con el primer abogado ya me dio de baja directamente, me dijo que no podía aplicar. El segundo abogado me dijo que sí,
y el tercero también me dijo que sí. Así que yo tenía como un 66%, pero ninguno de los 3 abogados me hizo sentir tan cómodo como yo quería o esperaba. Entiendo que los abogados no son psicólogos, no van a estar atrás mío emocionalmente, pero yo creo que tienen que entender que lo que está haciendo una persona o el proyecto de irse a otro país es muy emocional, así que te tienen que dejar totalmente seguro para que vos estés calmado en ese punto y te enfoques en las cosas que tenés que enfocar. Después de esta entrevista con estos 3 abogados, yo no estaba totalmente contento y en ese momento, después de esas 3 entrevistas, me sale un viaje a Miami y yo planteé el viaje directamente y dije, bueno, voy a Miami, voy a tener entrevistas con abogados. Tuve entrevistas con 3 abogados, algunas pagas, otras no fueron pagas, pero todas las entrevistas que tuve con los abogados me sirvieron muchísimo para ir absorbiendo información e ir sabiendo qué iba a ir necesitando cuando encuentre a ese abogado que yo me sintiera cómodo. Pero estas 3 entrevistas en Miami no funcionaron, no sé, simplemente no lo sentí, no lo vibré, no me gustó, no quise. Después de llegar a Miami, estuve unos días en Miami y tenía planeado ir a visitar a un amigo en Wisconsin. Cuando voy a Wisconsin, este amigo me dice, Pato, yo tengo una abogada acá que capaz te puede servir. Dije, obvio, vamos a visitarla, saco una entrevista con esta abogada y la verdad que fue increíble la entrevista. Me dio mucha más información, me dijo que podía aplicar, me quedé súper encantado con esta abogada, pero cuando volví a Buenos Aires, la intensidad de ella y sus mensajes de respuesta no fue tanto como yo lo esperaba. Yo capaz que le escribía y me respondía a los 3 días y me respondía algo que capaz no era lo que le había preguntado o no me estaba respondiendo lo que yo necesitaba escuchar. Básicamente decidí darle de baja también a esta abogada. Algo que me pasó en ese momento, yo vivo con mis viejos y mis viejos obviamente estaban al tanto de esta idea que yo tenía de irme y como que en un momento surgió, viste, la de, che, Patricio, decidite por un abogado, pues si no, no vas a avanzar en nada. Y más o menos me estaba pasando eso, estaba muy estancado en el proceso de encontrar un abogado, pero con ninguno me sentía totalmente cómodo o confiado como para que me represente. Un día estaba justo acá en este lugar donde estoy grabando este video, estaba en YouTube buscando videos sobre Visa 1, como deben hacer ustedes que buscamos y YouTube es un re punto para encontrar información, y encuentro a un abogado dando una entrevista que la verdad que me encantó. Sentí que él me tenía que representar, que era la persona que yo sentía que me tenía que representar. Vi esa entrevista, vi que al final de la entrevista había un correo electrónico, así que les envié un mail como para coordinar una primera cita. A las horas me contestó este abogado diciendo que su asistente iba a contactarse conmigo para coordinar una primera reunión. Esa asistente se contactó conmigo, coordinamos un día de reunión con un horario y aparte me pidió toda mi información que yo tenga. Esto me parece muy importante destacarlo porque no me había pasado con ningún abogado antes, sino que este abogado lo que hizo fue pedirme la información antes de la primera reunión como para leer mi caso y asegurarse de que yo podía aplicar o no aplicar a esa visa de artista. Eso me pareció genial y hoy en día, después de un montón de tiempo, lo veo y lo súper admiro. Coordiné la entrevista con mi abogado y le mandé toda la información que yo tenía hasta ese momento mía sobre mi currículum, las cosas que yo había hecho acá, los distintos trabajos, toda la información que había recopilado mía más o menos como para presentársela a un abogado y contarle más o menos quién era yo. A la semana tuve mi primera entrevista con Gil, la verdad que fue increíble. Gil es mi abogado, fue totalmente increíble porque en esa entrevista él me convenció y me decidí a que él me represente y sea mi abogado. Como digo, él ya tenía toda mi información, ya había leído mi caso, básicamente, ya sabía quién era yo. Así que fue muy cómodo hablar con él porque él ya tenía toda la información y me convenció de que yo podía aplicar para la visa. La verdad que cuando corté esa entrevista me sentí súper contento porque fue como checa el primer paso. O sea, ya había conseguido abogado, tenía alguien que me represente y que yo estaba contento que me represente. Por eso, para cerrar el primer paso, me parece súper, pero súper importante conseguir un abogado de confianza. Tómense tiempo, tomen entrevistas, hablen con muchos abogados. Como digo, ninguna entrevista es una pérdida de tiempo ni pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque gracias a que yo fui teniendo varias entrevistas, yo ya sabía lo que iba necesitando y cuando Gil me pidió que le pase información también le pude pasar gracias a eso. Tengan entrevistas, hablen con distintos abogados, siéntanse cómodos. Ese es mi primer consejo. No elijan al primer abogado simplemente porque consiguieron ese. Tengan un abanico de abogados y elijan el que más les gustó, con el que más se sientan cómodos de trabajar.
Ese es el primer paso. Vamos al segundo paso. El segundo paso es conseguir un sponsor. ¿En qué consiste conseguir un sponsor? El sponsor va a ser la persona o la empresa que se va a encargar de darte trabajo. Obviamente, ese trabajo que te dé el sponsor o la empresa tiene que estar totalmente relacionado con tu carrera y tu profesión acá. Nosotros lo que estamos demostrando en esta visa es que somos personas destacadas en nuestro campo, pero obviamente, si yo me voy a Estados Unidos como bailarín y me dan trabajo de zapatero, no va a tener nada que ver con lo que es mi profesión, entonces no va a servir esa propuesta laboral. La propuesta laboral tiene que coincidir con lo que es tu profesión, ¿sí? Eso es fundamental. Es muy importante que esta empresa o persona sea norteamericana y cumpla un par de requisitos que el abogado te va a decir, por ejemplo, años de antigüedad, o balances en blanco sobre las cuentas, a ver si es una empresa, no puede estar dando a pérdida, sino que año a año tiene que crecer esa empresa económicamente. Esos dos requisitos son como los más importantes que me pidieron, un par de información, obviamente dirección, nombre de la empresa, número de empleados. Hay varias cosas que el abogado les va a ir pidiendo sobre esa empresa como para ver si esa empresa aplica o no aplica a poder pedirte. Con el sponsor ustedes lo que van a tener que hacer es desarrollar un contrato de trabajo y una oferta laboral, se dice. En el contrato de trabajo, oferta laboral, se plantea un sueldo. En mi caso fue por hora, pero puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por hora, puede ser por mes. Y después a mí lo que me pidió el abogado fue una rutina de trabajo de acá a 3 años. Más o menos un cronograma de lo que yo voy a estar haciendo de acá a 3 años. Lo que yo puse en mi cronograma era contar qué clases iba a estar dando de acá a 3 años, las cosas que iba a estar coreografiando, festivales que voy a coreografiar. Básicamente eso lo vas armando con el abogado y con tu sponsor a medida que te diga más o menos lo que va a necesitar de vos. El abogado te ayuda muchísimo a armar más o menos ese cronograma para presentar. Para cerrar el tema sponsor, y algo que me parece también súper importante destacar, y era una de mis dudas al principio, en esa primera entrevista que yo tuve con mi abogado, le comenté sobre esta empresa y él, antes de cobrarme algo, antes de recibir un peso de los honorarios, él se aseguró de que esa empresa me pueda pedir a mí. Eso a mí me pareció también muy importante porque no solamente me estaba diciendo que yo podía aplicar como persona extraordinaria para la visa de talento, sino que la empresa la que me estaba dando trabajo también podía aplicar para pedirme. Eso a mí me pareció súper importante, porque me sacó de esa presión de decir, che, y si la empresa no puede o si yo no puedo. Me dejó totalmente claro después en la segunda entrevista de que esa empresa a mí me podía representar. Esos son los dos primeros puntos para mí importantes. Abogado de confianza, sponsor que aplique para pedirte. Es muy importante también destacar que sin sponsor no vas a poder realizar la visa 1, no vas a poder aplicar a la visa 1. Es un punto fundamental para sacar la visa O1. Luego de tener abogado y sponsor, arrancan los 6 tópicos que te va a pedir el abogado. Hoy vamos a estar hablando solo 3. Quiero poder explayarme y ser bien específico en cada uno. Así que vamos a estar viendo los 3 primeros. El abogado te va a pedir 6 tópicos de los cuales vos no tenés que cumplir todos. Obviamente, si cumplís la gran mayoría o todos, mejor, porque es que tenés más evidencia que el abogado va a poder presentar en migraciones. Pero esto ténganlo muy claro porque no es necesario de que ustedes cumplan con todos los tópicos que les va a pedir el abogado. Tópico número 1 que les va a pedir el abogado, notas periodísticas. En mi caso fue fácil porque yo ya tenía 2 notas periodísticas en el internet, así que fui, las busqué en el internet, las descargué en PDF y las puse en una carpeta donde notas periodísticas, como para estar un poquito más ordenado y no tener todo desparramado en la computadora. Obviamente estas notas periodísticas tienen que tener una relación con lo que es la carrera y la profesión de ustedes. Yo tenía las 2 notas periodísticas en Filonews y en Vika, que son 2 medios muy importantes de Argentina, y estas 2 hablaban de mi profesión como bailarín, como coreógrafo, entonces fue de muchísima ayuda y fueron buenísimas para presentar como notas periodísticas en este primer tópico. El segundo tópico que les va a pedir el abogado son premios. En mi caso, yo tuve la oportunidad de participar en Estados Unidos en 2 grandes tours que se hacen de baile, y tuve la suerte de ganar los 2 tours. Uno fue The Pulson Tour, otro fue Monsters of Hip Hop. De esos 2 tours, yo lo que tuve que agregar fue obviamente la evidencia de que me había ganado la beca, información sobre estas organizaciones y notas periodísticas sobre estos 2 tours.
con 2 notas periodísticas alcanzan. Entonces, en la carpeta de premios, básicamente lo que tienen que tener es la constancia de que ganaron un premio, la información sobre la organización que da el premio y notas periodísticas sobre ese evento que se hace. De todos modos, cualquier tipo de premio en su campo en específico va a funcionar, ¿sí? Si ustedes pueden simplemente demostrar que lo ganaron y que ese premio es importante para lo que es el ambiente de ustedes, va a funcionar. En tercer lugar, lo que vamos a tener son cartas de recomendación. En mi opinión, 6-7 cartas de recomendación. Las cartas de recomendación tienen que ser de personas que estén totalmente destacadas en lo que es el ámbito laboral de ustedes. En mi caso, el artístico. Voy a dar un ejemplo. Las personas que me ayudaron, se los agradezco de nuevo. Fedeval, Jessica Sirio, Lourdes Sánchez, Matías Knapp, Paula Shapiro, Ricky Pascuch, Denise Montelarroche, la Estación de la Danza, que es una de las escuelas más importantes de Argentina. Todas esas personas me hicieron una carta de recomendación, en la cual la carta de recomendación lo que tiene que decir básicamente es que me conocen, que trabajaron conmigo, contar cómo me conocieron, la experiencia que tengo, cómo desarrollé mi trabajo cuando trabajé con ellos, decir que soy de confianza, básicamente una carta de recomendación hacia mi persona. Algo muy importante para mí, en mi opinión, es esta gente que les va a escribir las cartas, es gente que está muy atareada, que tiene mucho trabajo. Entonces lo que yo hice fue escribir las cartas yo de más o menos lo que yo necesitaba que diera esas cartas y enviárselas para que ellos las lean. Obviamente hubo correcciones donde algunos me pedían que cambie alguna cosa o que mejore alguna cosa. Lleva un tiempo, pero básicamente escribí la carta yo como para sacarles ese peso de encima de tener que sentarse a escribir una carta sobre mí. Me resultó mucho más fácil escribirla yo, enviárselas, darles tiempo a que ellos estén conformes con lo que yo estaba diciendo, a que hagamos las correcciones que querían hacer y luego de las correcciones ellos la firmaban y me la enviaban. Obviamente, también paréntesis chiquitito, no hace falta tener el original de esas cartas. A mí yo quería tener el original, así que me esforcé mucho de che, te la llevo a tu casa, fírmamela, tráemela, la voy a buscar. A mí me parecía muy importante tener el original de las cartas porque era ignorante y no sabía que no las iba a necesitar. Pero hoy en día las tengo por las dudas, si tengo que hacer una copia, si tengo que hacer lo que sea. Tengo la carta original y es una preocupación menos. Sobre cada carta de recomendación lo que van a necesitar es, sobre esa persona que les está escribiendo la carta, una biografía / currículum. Puede ser una biografía currículum sobre la historia y la carrera de esa persona que está escribiendo la carta. Y luego 2 o 3 notas periodísticas sobre esa persona. Eso básicamente. Entonces, cuando en este tópico de cartas de recomendación van a necesitar 6, 7 cartas de recomendación, donde cada carta de recomendación va a ir acompañada del currículum de la persona, o en mi caso la escuela de baile que me escribió la carta, el currículum y notas periodísticas sobre esa persona / organización, en mi caso escuela. Una experiencia propia que me pasó a mí. Yo, antes de hablar con mi abogado, yo ya sabía que necesitaba estas cartas de recomendación, entonces las hice, las envié, esperé que las corrigieran, que estén conformes con lo que yo había dicho, que las firmaran, que me las enviaran, y cuando se las presenté al abogado, a Gil, me dijo: Patricio, estas cartas no sirven porque tiene que tener una estructura la carta distinta a la que yo había armado. Entonces fue un trabajo medio doble. A ver, yo las tuve que escribir todas de vuelta y aparte pedirles a todas estas personas que las vieran de nuevo, que las corrijan de nuevo y que las firmen de nuevo. La verdad es que me dio un poco de calor hacerlo porque no quería estar molestando, sabía que era una molestia. Para mí fue un trabajo doble, molesté a las personas 2 veces, me dio calor hacerlo. Por suerte era toda gente de confianza, entonces como que traté de hacerlo lo más ameno posible, pero nada, me daba cosita estar molestando de nuevo. Mi recomendación entonces es: esperen que el abogado les pase la carta de recomendación de ejemplo y en base a eso ustedes pueden escribirla. Como también tuve algunos casos que me dijo: Patricio, te la quiero escribir yo, y la verdad que me escribieron palabras hermosas y fue re lindo que alguien te escriba una carta así. Pero también hay que saber entender que esas personas están súper atareadas, con muchísimo trabajo, y hay que tratar de que si ya te están dando una mano, tratar de ayudar lo más posible uno para que sea lo más sencillo posible este trabajo de hacer las cartas. Voy a hacer un repaso de todo lo que vimos hoy. Arrancamos viendo el tipo de visa, que es una visa extraordinaria, la visa O1. Hablamos de la duración, que es de 3 años y no aplica residencia, después la pueden extender 1 año más. Como primer punto vimos esto de tener un abogado de confianza
en mi opinión, lo más importante, tener un buen abogado que lo sepa representar, conseguir un sponsor que aplique, que esté totalmente habilitado a poder pedirlos a ustedes. Acuérdense que el abogado los va a ayudar muchísimo en eso. Y luego, los primeros 3 tópicos que vimos hoy, que es lo que el abogado les va a pedir, los primeros 3 de 6, notas periodísticas, premios, acuérdense que esos premios tienen que ir acompañados de la evidencia de haber ganado el premio, notas periodísticas sobre las organizaciones e información sobre la organización. Y luego, por último, cartas de recomendación. Las cartas de recomendación también acompañadas por notas periodísticas sobre la persona que las está escribiendo y un currículum / biografía de esa persona. Eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Espero que haya servido esta primera parte, que ya vayan teniendo una idea. Les agradezco muchísimo por estar viendo este video. De verdad espero que les sirva. Si les sirvió, suscríbanse. La semana que viene voy a sacar la segunda parte de este video, donde, como ya dije, voy a explicar los últimos 3 tópicos que pide el abogado, que son una carta de un jefe, 4 organizaciones donde trabajaron y recibos de pago. También voy a explicar un poco sobre lo que fueron los tiempos en que yo logré sacar la visa, los costos, todos los costos que yo tuve para poder sacar la visa y algunos detalles o recomendaciones que dejé para el final para que no cometan los mismos errores que fui cometiendo yo a medida que fui sacando mi visa. Arranqué a hacer este video con el fin de acompañar y ayudar a toda esa gente que está en la posición que yo estuve tratando de sacar la visa O1. Sé que es un proceso largo, sé que hay angustias en el medio, entonces me interesaba la idea de acompañar, de ayudar, de resolver preguntas, de tirar toda la data que pueda como para hacer más relajado el proceso de ustedes, si es que puedo. Si les quedó alguna duda, por favor no dejen de preguntarme. No tengo ningún problema en responder preguntas, las dejan acá en los comentarios o me pueden contactar por mensaje privado de Instagram. No hay ningún problema, yo totalmente encantado con poder acompañarlos y guiarlos en lo que va a ser el proceso de la visa 1. Les agradezco muchísimo, les mando un saludo grande y nos vemos la semana que viene con el próximo video. ¡Chao!